Es tu preciosa palabra, Dios. Es tu preciosa palabra. Ayúdanos a amarla, atesorarla, guardarla, aplicarla. Y Dios, no es letra, Señor. Es tu Espíritu revelado, Señor. Entonces, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas de manera diferente y especial a cada uno de los que estamos aquí, Dios. Haz lo que para nosotros es imposible, Señor. Hazlo tú, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdame, Señor, a ser claro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, es que acá tenemos a un personaje importante, ¿se acuerdan de Atalía? Sí. Ok, y es que así terminamos el capítulo anterior. Entonces tienen que checar los últimos versos del capítulo anterior. Por ahí el verso 10, ¿no? Atalía es la esposa de Joram. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, aquí le puse esposa. Entonces, así, cuando los pongo así en la misma línea son porque son esposos, ¿va? Entonces, Atalía es esposa de Joram, Joram es hijo de Josafat, Josafat es el rey que hizo lo bueno delante de Dios, que fue un reformador, que todo bien, pero cometió un error Josafat, que emparentó o sea, a su hijo Joram lo emparentó con la hija de Acab y de Jezabel. ¿Se acuerdan? Acab, Jezabel, ya famosísimos, los peores de todo el reino de Israel y de la historia, obscuros y Baales y sacerdotes de Baal y todo eso obscurísimo. Entonces Acab y Jezabel, y su hija de ellos es Atalía, que se casó con Joram, el hijo del rey Josafat. Hasta ahí más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces Josafat tuvo varios hijos, pero uno de ellos fue rey de Judá. Acuérdense que Judá, ¿por qué? Porque el cronista está enfocado en el reino del sur de Judá, ¿no? Casi no habla del reino del norte, más que en esas alianzas macabras que hicieron. Pero nada más acá les puse Ocosías, porque aquí viene Ocosías, ese fue rey de Israel, ¿no? Pero aquí estamos hablando de otro Ocosías, que fue hijo de Joram y de Atalía. Y tuvieron a un hijo llamado Ocosías, pero mira, aquí sí convenía como se va a ver más bonito con rojo, porque si se acuerdan de Ocosías, ¿qué fue? Se llamaba, ¿no? Murió en una situación muy cruel. No siguió el camino de sus padres, no siguió el camino de David, entonces Ocosías murió. Y en el lugar de Ocosías estaba casado con una mujer llamada Sibia. Hoy lo vamos a ver, también el texto de hoy nos habla de su esposa de Ocosías que se llamaba Sabia. Entonces entre ellos dos tuvieron a un hijo que se llama Joás. ¿Ya? Entonces, sí se va entendiendo, ¿no? Entonces, Joram y Atalía tuvieron un hijo que se llamaba Ocosías, pero a él lo mataron. Su esposa era sabia. Sibia, perdón, pero tampoco era tan sabia. Pero tuvieron un hijo que se llama Joás. Entonces aquí está interesante. Y Atalía, cuando muere su hijo Ocosías, dice, el reino es mío. Y por 6-7 años ella se encarga de matar a todos los descendientes del trono de David, de Judá. Ella mata a todos los descendientes que no quede ni uno. Pero aquí viene una Josabet, que ella escondió a Joás para que no lo mataran. ¿Se acuerdan la semana pasada? Ella escondió a Josabet, escondió a su sobrino, flechita sobrino, ¿ok? Está raro pero el sobrino, porque ella era hermana de Ocosías, pero no hija de Atalía, sino que Joram tuvo varias esposas. Joram tuvo varias esposas y entre una de ellas tuvo una hija llamada Josabet. ¿Vamos bien? Sí. Y entonces Josabet salva a Joás de que Atalía lo mate. Por eso era necesario este pizarrón maravilloso el día de hoy, porque si nada más vamos al texto, dices, ¿cómo está la jugada? Entonces, Joram tiene también a una hija, no solamente a Ocosías, estos dos son hermanos, pero muere su hermano, lo matan a su hermano,
Y entonces cuando Atalía quiere matar a todos los descendientes para ella apoderarse del trono, y lo hace por 7 terribles años, entonces Josabet, por mientras está cuidando, escondió a su sobrino Joás. Y hoy vamos a hablar de Joás. En los siguientes 2 capítulos vamos a estar hablando de Joás. Pero ¿qué creen? Que el protagonista para mí no es Joás en este texto, sino que es el esposo de Josabet. Y el esposo, entonces este es esposo, ¿no? Pero no solamente es esposo, sino que es también sumo sacerdote. Es el sacerdote en Judá. Entonces yo lo puse acá en rojo y a él en verde, aunque el rey es Joás. Bueno, ¿cuántos años les dije que tenía Atalía reinando? 7. Entonces él estaba bien chavito, era un niño. Entonces requiere de todo el asesoramiento y de el sumo sacerdote, que es Joiada, ¿no? Pero déjenme hablarles un poquito nada más de Joás. Brevemente, para entrar en tema, yo le puse a esta predicación: Joás nunca maduró. Joás es la típica persona que nunca terminó de madurar, que siempre dependió de otros, ¿no? Siempre dependió de otros. No mostró nunca carácter, valentía para gobernar, para tomar decisiones, ¿no? Y es que, bueno, sí, su reinado comenzó cuando era un chavito, era un niño, 6 años. Así que imagínate si tienes 6 años y ya estás a cargo de un reino, pues los demás siempre toman decisiones por ti. Los demás tomaban decisiones siempre por él. Ahora él va creciendo y reinó por un buen tiempo. Pero qué importante es que los demás también deben de aprender a tomar decisiones por sí mismos. Aún a pesar de que cuando deleguemos tareas y actividades puedan cometer errores, porque ¿cuántos saben que a través de los errores también se aprende? Y mucho, ¿no? Entonces, pero a Joás pareciera que no lo dejaban madurar, que siempre tenía un consejo, una respuesta, una ayuda, tómale, ándale, y esto y el otro, y nunca terminó de madurar. Así que Joás, la eficacia, vamos a ponerlo así, la eficacia de Joás siempre se vio limitada a la calidad de sus asesores. Y en un tiempo, cuando Joiada fue su asesor, ¿cómo le diría? Pues bien. Pero cuando Joiada dejó de ser su asesor, vamos a ver quiénes fueron sus consejeros, pues entonces siempre su eficacia se vio limitada a la calidad de sus consejeros, ¿no? También en esta historia que vamos a ver hoy juntos, podemos aprender que la fe del rey Joás nunca fue propia. Importante, ahora que hay varios jóvenes aquí, ¿no? Importante porque, como muchos niños, el conocimiento que tenían de Dios era de segunda mano. La fe era la de sus padres, no la de él. La de los adultos, no la de él, no. Y se puede decir que Joás, nunca tuvo una relación personal con Dios. Oyó mucho de Dios, pero era de oídas. Nunca él tuvo una fe, una convicción personal. Y a veces puede pasar, ¿no? Que tú ves la fe de otros y ves la vida de otros y dices, oh, está bueno, qué bien. Pero tú no tienes una relación con Dios, y ese es Joás, que él no tenía relación con Dios. Los demás que le rodearon en cierta época sí, pero él no. Y entonces capítulo 23, verso 1, en el 7º año se animó Joiada, ya vimos quién es Joiada, esposo de quién y todo, ¿no? ¿Sí? Se animó Joiada y tomó consigo alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Jonaán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaya, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los principales y a los príncipes, de las familias de Israel, y vinieron
a Jerusalén, ¿no? Fíjate, nada, es interesante ver, y se animó Joiada. Y se animó, o sea, cobró valor. Se puso valiente. ¿Quién estaba reinando? ¿Hija de quién? O sea, ese se animó, estaba en riesgo su vida. Estaba exponiendo su vida y empieza a juntar a la gente. Verso 3, y toda la multitud hizo pacto con el rey. ¿Cuál rey? Joás, ¿no? En la casa de Dios, ¿dónde? En el templo, ¿no? Y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová. ¿Quién? Jehová ha dicho con respecto a los hijos de David. Qué importante, porque aquí ya está David. Trazo, Dios, la promesa, el pacto, a través de los descendientes de David. ¿Te acuerdas el pacto, la promesa? Por eso estamos tú y yo aquí, por esa promesa y por ese pacto. Es Jesús, está hablando de eso, ¿no? Ahora haced esto, una tercera parte de ustedes, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Y empieza el liderazgo a organizar, ¿no? Otra dice, tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Entonces, y todo el pueblo y todo el mundo, y los organiza, y, ¿no? Y ninguno entre la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Entonces, ¿qué está haciendo el pueblo? En el lugar correcto, en la casa de Dios y todo, protegiendo, ¿no? ¿A quién? Al rey. Verso 7, y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, o sea, los levitas ya también de ejército, ¿no? Cualquiera que entre en la casa que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Entonces, a partir de hoy, me lo cuidan bien, porque él es quien debe reinar y no Atalía, ¿no? Entonces, aquí date cuenta cómo sí es el protagonista Joiada, ¿no? Aparece, ¿no? Preparando cuidadosamente. Si lees estos versos, no fue que se le ocurrió, o sea, ya hay un plan, hay una estrategia, hay un diseño. Preparó cuidadosamente el golpe de Estado. No es un golpe de Estado. Y cuida todos los detalles. No es una persona improvisada, Joiada. Es una persona que planeó, ¿no? Y ahí yo veo en el verso 3 cómo tiene esa capacidad de reunir a los gobernantes, y cómo reúne a todo el pueblo, no solamente a los gobernantes, y los lleva a tener una lealtad, qué importante es la lealtad, basada en ¿qué? En el pacto de Dios con David. Vamos a dar continuidad a los planes y a los propósitos de Dios, y logra que el pueblo sea leal a esa tarea, a ese propósito, ¿no? Y en este momento su principal tarea y su principal plan es rodear al rey para protegerlo de las artimañas de Atalía. Que Atalía, ¿de quién seguiría los pasos? ¿Cuánta maldad habría? Mató a todos los descendientes. No dice especialmente de Ocosías, sino todos los descendientes de la casa de David. O sea, quiso que no hubiera descendencia. ¿Y quién está detrás de eso? Satanás. Satanás no quiere que haya descendientes de la casa de David para que no viniera Cristo y para que no salvara al mundo. Pero pues, ¿quién va a poder contra Dios? Y Dios planeó, levantó a una Josabet que también fue valiente. Josabet fue muy valiente en proteger la vida del niño Joás, sin duda alguna, ¿no? Verso 8, y los levitas y todo Judá lo hicieron como lo había mandado el sacerdote Joiada. Qué padre, ¿no? Ver esa obediencia. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada, una y otra vez, no dio licencia a las compañías.
O sea, nadie podía entrar ni salir, sino conforme a lo que él planeó. Verso 9, dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden, ¿no, Charlie? Verso clave, otra vez vemos liderazgo. Y puso en orden a todo el pueblo. Es que ayer mientras esperábamos en el médico estábamos estudiando el pasaje. Dice, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes, ¿no? Entonces, sí, nada más ahí como aplicación, tomar en cuenta que puso orden, ¿no? Es alguien que tiene capacidad de organizar, planea, organiza y ejecuta, ¿no? Y los levitas y todo Judá respondiendo favorablemente, ¿no? Qué hermoso es ver cuando todos caminan para el mismo propósito, y aquí no es cualquier propósito, son los propósitos de Dios. Y cuando sumas y no restas y dices, vamos a seguir los planes y los propósitos de Dios, a pesar del riesgo, a pesar de la necesidad, a pesar de todos los problemas que pueda haber, todos los levitas, y también dice todo Judá. Y entonces él proveyéndoles de armas, ¿no? Para ser eficientes en su labor de proveer de seguridad, ¿no? Y les asigna también un lugar, ¿no? Para cubrir toda la zona, o sea, tú aquí, tú allá y todo eso, ¿no? Si nos habla esto de una manera preciosa de un líder que no está improvisado. Y quiero insistir, planeó bien el golpe de estado, así. Todos y las armas, ya sabía dónde estaban, en la casa de Jehová, y les dice, a ver, ármense, tú aquí, tú allá, poder de convocatoria, todo eso. Verso 11, entonces sacaron al hijo del rey, ahora sí, había permanecido prácticamente escondido por años y años y años. Dice 6 años. Por años lo habían escondido, ¿no? Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Otra vez, fíjate, todo el protagonismo que tiene Joiada. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego, viva el rey. Qué gran momento, ¿no? Qué momento tan especial. Es que de repente te tienes que imaginar ese tiempo mucha tensión. Y de repente cuando ves que quien está allí reinando no es de acuerdo a los planes de Dios, puede venir un desánimo. ¿Y hasta cuándo, Dios? Y mira la maldad, y mira lo terrible que está todo. Y como que ya te olvidaste de nosotros. O sea, fueron 6 años o 7 años. Es que reinó 7 años, ahorita vamos a ver. Pero 6 años tendría Joás, ¿no? O algo así. Bueno, ahorita vemos los datos con precisión. Pero qué momento, ¿no? Un gran momento. Sin embargo, pues sí, debe haber tensión. Esta mujer era súper peligrosa. Ya había demostrado ser súper peligrosa, ¿no? Y se tentaría el corazón también para acabar con Joás y con Joiada y con Josabed y con quien fuera, ¿no? Pero aquí vamos a un gran momento. Verso 12, ¿qué pasa con Atalía? Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo, a la casa de Jehová, ¿no? Y dice, ¿qué pasa? ¿Al ruido? No me invitaron a la fiesta. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición, ¿no? Es muy irónico ese momento, porque ese que se rasgó los vestidos, no es como de luto, como, ¿no? Como diciendo, sabiendo que ella había asesinado a los hijos de Ocosías, ¿no? La traicionera había sido ella, ¿no? Entonces es irónico como ella dice traición, traición, y rasga sus vestidos, ¿no? El pueblo lo que estaba celebrando, yo creo que más que la llegada de Joás, era la caída de un reino perverso y malo, ¿no?
porque todos sabían lo que ella había hecho. Dice el verso 14, pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, otra vez, autoridad y dirección, ¿no? Da órdenes en un momento de crisis, de tensión. Sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, o sea, ¿no? Porque el sacerdote había mandado que no lo matasen en la casa de Jehová. Qué interesante. A pesar de la gran importancia que tenía ese golpe de estado para poder conservar la monarquía que vendría de parte del pacto de Dios, ¿no? O sea, ¿era o no era importante conservar? Ese golpe de estado era sumamente importante, pero a pesar de eso, se debía de preservar la santidad del templo. La matan, pero no en el templo. Qué precioso está eso, ¿no? Qué precioso es. Una cosa no justifica la otra. O sea, sí va a haber sangre y es necesario y es parte, pero no en el templo. Y eso habla de una reverencia, de una honra, ¿no? De tener cuidado de honrar a Dios todo el tiempo. O sea, a pesar de que era necesario que eso ocurriera, dijo sí, pero no en el templo. Tiene que morir, pero no en el templo, ¿no? Eso puede ofender a Dios y no lo vamos a hacer de esa manera. Dice el verso 15, ellos pues le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces cuando ya sale del lugar sagrado, entonces aquí es donde se llamaba la terrible Atalía, ¿no? Dice el verso 16, y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Ese verso es importantísimo y destaca y dices, boom, allí brinca con mucha fuerza, porque Joiada, este hombre tremendo que Dios levantó, qué tremendo es cuando Dios levanta a un hombre de esa calidad y de esa capacidad y de esa fuerza y de esa valentía y de esa santidad y de ese coraje en medio de una generación, porque puede cambiar todo. A lo mejor eres tú, o tú, o tú, o tú, o tú, o tú, o tú. Qué increíble cuando Dios, a pesar de toda la adversidad, levanta a un hombre de esta calidad. Porque aquí vemos que Joiada no está simplemente contento con que tener un descendiente de la casa de David. Eso no garantizaba nada, porque ya ha habido reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? Sino que sabía él que era súper necesario renovar el compromiso del pueblo con Dios, que el pueblo se volviera a Dios, que el pueblo se arrepintiera de sus malos caminos y que se volviera a consagrar el pueblo a Dios. O sea, sí, ya tenemos a un nuevo rey, pero ¿qué con el corazón del pueblo? ¿Qué con el corazón de las personas si las personas no se vuelven a Dios? Al pacto que Dios había hecho con sus padres, ¿no? Necesitamos volver al pacto original, les está diciendo. Necesitamos volver a rededicar nuestras vidas a Dios, ¿no? Ahora, nosotros de este lado del Nuevo Testamento, y ya oímos de pactos y todo, así voy a hacer un pacto con Dios esta tarde, de no volverle a fallar nunca más en la vida, ¿no? Qué peligroso es. Nosotros de este lado del Nuevo Testamento debemos tener cuidado de no hacer pactos en nuestra carne, de no decir, Dios, ya no te voy a volver a fallar nunca más, ¿no? Sino que debemos de confiar en la redención total que tenemos, en la justificación, en el perdón que Cristo ganó por nosotros. Entonces sí, lo que podemos hacer es consagrar nuestras vidas, ¿no? En temor a Dios y por el amor que Él ha mostrado, ¿no? Por el amor con que Él nos ha amado, es decir, Señor, aquí estoy nuevamente, una y otra vez, aquí está mi vida, tómala, santifícala, lléname de ti, dame la mente de Cristo, hazme vivir en tus caminos, déjame hacer tu voluntad, déjame seguir tus pasos, pero confiados no en quiénes somos nosotros, porque ya fue. Eso es hacer un pacto en la carne, sino confiados
en lo que ya Cristo hizo por nosotros, ¿no? Y entonces sí, podemos confiar y podemos renovar muchas veces nuestro compromiso con Él. Y podemos decirle, renuévame, Señor Jesús, ¿no? Podemos renovar nuestro compromiso, podemos volver a nuestro primer amor y podemos hacer esto una y otra vez que sea necesario, pero confiando en Cristo, no en nuestra capacidad de vivir vidas perfectas. Porque, ¿se acuerdan de esa historia de que vino un joven rico delante de Jesús? Y le dijo, yo he guardado todos los mandamientos. Y Jesús le puso contra la pared y al punto de que... Y sus discípulos, entonces ¿quién va a entrar al reino? Si este que cumplió con todo y es tan buena gente no puede, entonces, ¿cómo le dices? Él vende todo y dáselo a los pobres, entonces nadie va a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué estaba tratando Jesús de demostrar? Que necesitamos a un Salvador, que no es haciendo un pacto en la carne, que necesitamos a un Salvador, ¿no? Entonces, confiando en esa salvación que ya fue provista en la cruz, entonces sí, renovar nuestra relación con Él. Verso 17, después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Qué hermosa fotografía, ¿no? Aunque sí debe ser una fotografía media fea, llena de sangre, pero al mismo tiempo recordando lo que hicieron, sin tregua, sin reservas, sin consideraciones, a Dios. ¿Y cómo deberíamos de ser nosotros con los ídolos, con el pecado, así donde de poco a poco? O sea, vamos a sacar primero, rompemos 3 ídolos, mañana venimos, rompemos otros 3, y pues hablamos con Matán a ver si se convierte o qué hacemos, ¿no? Y queremos negociar con el diablo, y queremos pactar con el diablo, y queremos convencer al diablo. Entonces es sin reservas, sin tregua, sin consideraciones. Bye. Esto no es de Dios. Esto no le gusta a Dios. Esto tiene que ser expulsado por completo de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que así comienzan los avivamientos. Los verdaderos avivamientos. En renuncia, en arrepentimiento, ¿no? Todo esto precede a la restauración del altar de Dios en una congregación, de la verdadera adoración, de la adoración que sube hasta el cielo y es olor fragante. Una vida que dice adiós a los altares de acera y de Baales y de todo eso, ¿no? No podemos decir adiós, venga tu reino, Señor, si no revisamos nuestro compromiso de obedecer y de adorar fielmente al Señor. ¿Cómo le vamos a decir, venga nuestro reino, pero déjame hacer lo que quiero en mi reino? Eso es tremenda hipocresía. ¿Vendrá un avivamiento? ¿Y vendrá un derramamiento del Espíritu sobre nuestras vidas? Pues claro que no, ¿no? Entonces, si un instrumento se limpia, puede ser un instrumento útil en la casa del Señor, ¿no? Así las cosas. Verso 18, luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová. Entonces otra vez ordenó, ¿te fijas? En el 18 otra vez, aquí vamos a ponerle orden a las cosas, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, delegó. Según David los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Otra vez David. Parece 3, 4 veces David en estos 2 capítulos. Y lo que estamos viendo es poniendo orden para restaurar la adoración. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces, ¿qué precedió a este tiempo de verdadera adoración? Destruir la idolatría y a los Baales, ¿no? Y entonces todo el pueblo gozándose, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la casa de David reinaba nuevamente, ¿no? La promesa que Dios había dado nuevamente restaurada. Verso 19, puso también porteros. Todo esto es orden, esto es joyada, ¿no?
O sea, no es Joás. Pareciera que el rey es él, ¿no? Pero es Joás, es Joiada, ¿no? Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino y se regocijó, ¿no? Y entonces un momento épico ahí, sentándolo y todos regocijándose, y se regocijó todo el pueblo del país y la ciudad estuvo como tranquila después de que mataron a filo de espada a Atalía, ¿no? Así como que a ver cuándo se muere, ¿no? La muerte de Atalía trajo gozo y paz. Se regocijó todo el pueblo y hubo tranquilidad, dice, ¿no? El texto. Se regocijó el pueblo y hubo tranquilidad. O sea, qué tremendo. Cuando alguien se muere y dices, qué bueno que se murió. ¿No? Ahora, si tú recuerdas cómo su reino, si es que fue reino, comenzó en violencia. Y al menos aquí Segunda de Crónicas no la presenta como alguien que gobernó, sino como alguien que robó, que usurpó el poder, ¿no? Y entonces, cuando usurpas el poder, cuando robas nunca puede terminar bien eso. No puede terminar bien, ¿no? Entonces, aquí nada más como cerrando esta primera parte, o sea, el coraje de Josabet, me refiero a la valentía, ¿no? Hizo que salvar a Joás, ¿no? Del linaje de David, de su total destrucción, ¿no? Pero de igual manera también la planificación, el orden paciente de su esposo, de Joiada, hizo que se restaurara. Ok, ella lo salvó, ¿no? Pero también Joiada participó para que... ¡Qué matrimonio! Aquí tenemos tremendo matrimonio dinamita, ¿no? No. O sea, el esposo ahí haciendo una buena planeación, teniendo paciencia, esperando el momento para que entonces el reino del hijo de David restaurara el trono de Judá, ¿no? Y sí, yo cuando leí eso me imaginé esos 7 años, lo que vivieron durante esos 7 años. Fue yo creo, un tiempo, una prueba terrible para el pueblo de Dios. ¿No te puedes imaginar cómo ellos decían, ¿y dónde está la promesa de Dios? Ya no quedó ningún descendiente. O sea, el pacto y la promesa de Dios se perdió. Y nosotros, ¿qué podemos hoy, 2000 años después de que se fue Jesús, y vemos marchas y muertes y guerras y terremotos y de repente, o problemas en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, en nuestro entorno, en la iglesia y en otros lugares, y podemos nosotros pensar, cuando vemos el mundo caído en el que nos encontramos, ¿y ya será que ya se olvidó Dios de nosotros? Han pasado 2000 años, ¿no? Pero recordemos esto hoy juntos: las puertas del Hades no pueden prevalecer contra su iglesia, ¿no? Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra su iglesia. De igual manera que Dios proveyó de una Joiada y de un Josabet para que Jesús viniera. De esa misma preciosa manera. Capítulo 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, aquí está, ¿no? De Berseba. Este es Sibia de Berseba. Entonces esta era madre de Joás, su padre Ocosías, ¿ok? Ahí está, ¿no? Es que sí, nada más esa aclaración. Ponen Sibia de Berseba porque hubo otro Joás en Israel. Entonces, lo confuso es que a veces hay otros Ocosías. Este es un Ocosías, este es otro Ocosías, y hay otro Joás también. Pero nada más, este fue
Su madre fue Sibia de Berseba. No hay que confundirlo. Verso 2. E hizo Joás, qué interesante, lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de su vida. ¿Dice así? Entonces dice, todos los días de Joiada el sacerdote. Vaya nota que se le ocurrió poner al cronista, ¿no? Joás tomó buenas decisiones y es que las tomó mientras estuvo influenciado por el sumo sacerdote Joiada, ¿no? Qué importante es tener esas personas piadosas que nos inspiren. Qué importante es tener esas personas temerosas de Dios que nos influencien, ¿no? Pero también debemos tomar nuestras propias decisiones y madurar y no quedarnos solamente. Y si no está Joiada, ¿qué va a pasar? Y de repente sí, detente esta noche aquí y hazte esta imagen mental. ¿Qué pasaría si todos los cristianos que conozco desaparecen? Y no es el rapto. Ay. O sea, si tus amigos, hermanos, papás, hijos, esposo, esposa, cristianos no están, ¿te mantendrías firme en la fe? ¿Seguiría tu fe ardiente y creciente? ¿Qué pasaría si todas tus referencias cristianas desaparecen? La principal referencia de Joás murió, ¿no? Entonces, necesitamos experimentar de manera personal la vida piadosa. Necesitamos de manera personal lo que vemos en otros, ¿no? Este rey Joás nunca maduró, nunca tuvo una fe propia. ¿Y cómo lo sé? Vamos a seguir leyendo. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Sigue la descendencia de David, ¿no? Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Qué interesante. Una buena época, ¿no? ¿Cómo habrá quedado la casa de Jehová en la época de Atalía? O sea, no quieres ni imaginártela cómo quedó, ¿no? Debió requerir muchos arreglos. ¿Y sabes qué significa? ¿Cómo se traduce eso? Debió haber requerido mucho dinero para restaurar ese lugar. Demasiados recursos. ¿Cómo lo sé? Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Y parece que fueron como 23 años en los que les dijeron, a ver, recauden, busquen recursos para la casa del Señor. Y los levitas fueron negligentes, no hicieron lo que deberían de hacer. Y pasan los años, y parece que la casa del Señor está abandonada, ¿no? Profeta contemporáneo creo que es Joel. Entonces de repente hay que leer Joel para ver el ambiente que estaba pasando en esa época, ¿no? Verso 5, ¿no? No, perdón, el 6, ¿no? Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Entonces era un impuesto que deberían de pagar, que estaba en la ley de Moisés. Verso 7. Porque la impía Atalía, y nos dice cómo estaba el templo, ¿no? Y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. O sea, los utensilios y las cosas que se usaban en el templo las vendieron para continuar derrochando en su mundanalidad. Verso 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca. Ok, ahí está un alfolí, ¿no? La cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová.
E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. ¡Wow! ¿Pero qué tanto? Chécate el 11. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. O sea, se llenó, llévenla, vacíenla. Se llenó, llévenla, vacíenla. Y así. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Entonces, mano de obra que requería sueldos, ¿no? Y mano de obra calificada y herreros y todo eso, ¿no? Carpinteros y todo lo que se necesitaba, canteros, ¿no? Qué interesante. ¿Has estado, Rubén, allá en el templo de Jerusalén? Bueno, los restos. En el muro. Y son unas rocas, bueno, en el muro se ven pequeñas, ¿no? Pero donde está como, es el lugar de, no quedó piedra sobre piedra, ¿te acuerdas, Lore? Son unas rocas, no sé, de metros, no sé, 3, 4 metros de largo por unos 2 metros de altura y como por 1.5 metros de ancho. Es un bloque de una sola pieza. Chécate una piedra bien labrada, cuadradita, bien hechecita, de una sola pieza. O sea, los canteros debía haber sido algo espectacular ahí. Y cortándolas y así, un templo majestuoso, ¿no? Ahora, qué interesante ver en estos versos que el pueblo estaba dispuesto a dar, pero ¿quiénes habían estorbado la obra? Los mismos levitas. O sea, la gente estaba preparada para poder ver que el templo se reconstruyera y estuviera bien, ¿no? Y fíjate, ¿qué sucede? No solamente están dando, sino están dando de buena gana. Porque se empezaron a gozar y se empezaron a alegrar, ¿no? Cuando te gozas porque la obra de Dios está avanzando, ¿no? Porque están sucediendo las cosas. Entonces eso les produce también alegría, gozo. Ok, verso 13. Hacían pues los artesanos la obra, pues ya había recursos, y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición. ¡Wow! Y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, ¿no? Se los había gastado a Atalía. Utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joás el rey. ¿Dice así? No. Todos los días de Joiada. Entonces todo iba bien mientras Joiada estaba vivo, ¿no? Es el personaje clave todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció, eso tiene que pasar, ¿no? Y murió lleno de días. ¡Qué bendición! De 130 años era cuando murió. Y Charlie ayer observaba que ya no era la época de cuando vivías 900 y tantos años. Realmente 130 años ya es longevo, ya era una vida, ¿no? Porque el salmista dice, a lo mucho, ¿qué? 80, 70, 80, y él 130 años. Y bien, ¿no? Vas a la mitad, tienes, José, vas a la mitad. No, pues yo voy a menos de la mitad. Qué emoción, ¿no? Dios le concedió una larga vida, ¿no? Y además una larga vida, qué emocionante vivir tus días así, de ser de grande influencia al pueblo de Dios. Él fue de grande influencia al pueblo de Judá, y no solamente vamos a ver, y restauró, ¿no? El reino de David. O sea, pieza clave para el regreso del Mesías, para la venida del Mesías, ¿no?
no regreso, para la primera venida del Mesías. Y lo sepultaron en la ciudad de David. Pero mira, esta observación es clave en todo lo que estamos viendo en esta segunda de Crónicas. ¿Dónde lo pusieron? No solo en la ciudad de David, ¿no? La ciudad de David es Jerusalén, ¿no? La Jerusalén antigua es la ciudad de David, sino que con los reyes. Es que te pueden sepultar en la ciudad de David, pero no con los reyes. Eso es un nivel de alto honor, de alguien que le ha hecho bien al pueblo, de alguien que se ha consagrado a Dios, de alguien que cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. ¿Cómo va a decir nuestra lápida? ¿No? Hizo lo malo delante de los ojos. Hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿No? Porque sí, va a haber memoria. Sí, va a haber memoria cuando ya no estemos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Realmente vivíamos para nosotros o vivimos para ver la gloria de Dios? ¿No? Entonces una gran nota, que lo sepultaron con los reyes, un hombre que hizo el bien, ¿no? Dios levante en esta época más hombres como Joiada. Amén. Verso 17, muerto Joiada, ya se murió, vinieron los príncipes de Judá, no son príncipes así como de Disney, sino los líderes, la gente influyente, la gente de dinero, la gente con poder, ¿no? Vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, ¿no? Entonces, no tiene muchos detalles, pero aquí hay un acuerdo. Te damos esto, ¿qué nos das? ¿No? Se murió la influencia que tenía, ¿no? Y entonces, como nunca maduró, como nunca tomó decisiones sabias por sí mismo, sino que se dejaba influenciar por quien estuviera cerca y le dije, haz esto o haz aquello. Entonces vienen los príncipes y le dicen, ahora sí, ya cambió el partido gobernante, ahora somos nosotros, ¿no? Algo así. No me voy a meter en política, pero cambió el partido gobernante y comenzó la decadencia. Comenzó la decadencia, ¿no? Lo presionaron, sabemos que no maduró, no dice qué le ofrecieron, pero mira lo que dice el 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. O sea, lo que acababan de restaurar, lo que acababan, costó un dineral, orden, todo el trabajo que hubo por años y años y años se vino abajo. Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces, la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Abandonaron la casa de Dios. La verdadera adoración que vimos hace un momento cesó. Y sabes algo, lo más triste es que fue dentro de la misma generación. La generación que vio la gloria del templo, la misma generación que vio la maldad y la destrucción y la caída de eso, ¿no? ¿Qué pasó con Joás? Piénsala así por un momentito. Vienen los príncipes, ya se murió Joiada. ¿Cómo va a estar la cosa? Y él quiso agradar más a los hombres que a Dios. Hacer lo que hizo Joiada, todo lo que se aventó, los problemas en los que se metió, no es nada popular. Destruir lo que había hecho Atalía, enfrentar a toda la gente de Atalía y a la perversidad de Atalía, y restaurar al pueblo y convencer al pueblo y hacer reformas y reorganizar, cuando a veces nos ofendemos porque pasa una mosca y no es el tema, pero a veces así nos ofendemos y ya no juego dentro de mis canicas, ¿no? Qué valientes fueron ellos, pero lo que hicieron no era tan popular. Y en cambio lo que hizo él
sin duda alguna es muy popular, complacer a las personas, querer agradar a las personas, ¿no? Pero vivir para querer agradar a las personas es algo muy, muy, muy peligroso. Entonces, cuando no vives para complacer a las personas, las puedes ofender. No se trata de ir por la vida ofendiendo gente, no, trayendo así el penacho y sintiéndonos acá, ¿no? O sea, no estamos hablando de ese rollo. Pero hacer la voluntad de Dios no es tan popular, ¿no? Entonces sí, vivir para complacer a Dios. Y les envió profetas, fíjate Dios qué hace. O sea, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Qué interesante. Entonces, Joiada tuvo un hijo que aquí le debimos haber puesto, que se llamaba Zacarías, ¿no? Y era un profeta. ¿Sí? Ok. Y entonces viene sobre de él, o sea, imagínate el hijo de Joiada y Josabed, un profeta de Dios. Qué precioso, ¿no? Un matrimonio consagrado y viene ahí un profeta de Dios. Y puesto en pie, donde estaba lo más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará. Ahora, no llegó el juicio de Dios y los destruyó inmediatamente, sino que el amor de Dios actuó para prevenirlos, como siempre lo hace a través de sus mensajeros, de los profetas, de los maestros, de las predicaciones, de los pastores, de los consejeros. Y si prestas atención al consejo que viene de Dios, te va a ir bien. A tus padres, ¿no? A las personas sabias, piadosas que Dios haya puesto cerca de ti, te va a ir bien. A los líderes, a los consejos. Qué importante es escuchar consejos sabios y sujetarte y obedecerlos, ¿no? Y entonces viene el profeta y les dice: hey, van mal, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Lo estoy súper parafraseando, ya sé que no lo dice literalmente, pero ellos no oyeron. No quisieron arrepentirse, ¿no? Muchas veces esos dioses paganos son más fáciles de complacer de alguna manera, ¿no? De agradar, dioses a la medida, ¿no? Entonces, verso 20, Joás, seguimos, ¿no? ¿Qué pasa? Dice entonces, el verso 21, pero ellos hicieron conspiración contra él. ¿Contra quién? Zacarías, ¿no? Contra Zacarías. Vamos a ponerlo aquí nada más. Por un tema que tengo un toque. No. Ok. Zacarías. No, es broma, pero ahí está. Entonces Zacarías hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. O sea, no conviene a mis intereses porque yo hice pacto con los príncipes del pueblo, ¿no? Así el rey Joás no se acordó, qué fuerte está el verso 22, de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande, ¿no? Entonces lo apedrean, lo matan, y te checaste en dónde, en el patio de la casa de Jehová, ¿no? Ni a Talía la habían querido matar allí, y él mató al profeta en el patio de la casa de Jehová, en los atrios del templo, ¿no? O sea, qué terrible. Se olvidó por completo Joás de las enseñanzas que tuvo con la vida de Joiada. Se olvidó. ¿Te das cuenta por qué he dicho una y otra vez que no tenía una fe propia? ¿Cómo se olvidó de todo eso?
de la misericordia que Dios tuvo, no solamente con Joiada, que lo puso como rey y mató a su hijo, sino que también era hijo de Josabet, ¿no? Y Josabet lo había salvado, le salvó la vida y mataron a su hijo, ¿no? Y entonces Jehová lo vea y lo demande. Qué interesante, Zacarías termina bien, porque dice, no es mi causa, o sea, no se trata de mí, es la causa de Dios. Al que le haces el mal no es a mí, sino es a la causa de Dios, ¿no? Bueno, vamos a darle el verso siguiente, el 23. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él. ¿Quiénes eran esos principales? Los que hicieron pacto, ¿no? Con Joás. Y enviaron todo el botín al rey de Damasco, todas las nuevas vasijas y todo lo que sean de oro y plata. Adiós, se fue a Damasco. Damasco está cruzando, si tú ves Israel, la parte norte que está en disputa, pero ya Israel la tomó, que son los altos del Golán, ¿no? Esa está en disputa porque en una guerra conquistó esa parte y es un punto crucial de seguridad para Israel, porque al otro lado está Siria. Damasco es la capital de Siria y han sido enemigos de ellos por mucho tiempo, aunque ahorita me metí a ese tema rápido nada más, están por firmar un pacto con ellos la próxima semana que ya habían firmado en el primer periodo de Donald Trump, que es los tratados de Abraham, y entonces están tratando de hacer ahorita paz con todo el mundo árabe y un nuevo que están sumando no solamente a los Emiratos Árabes, están sumando ahora a Siria, ¿no? Ahí es, o sea, al norte de Israel, del lado derecho, digamos, entrando a tierra, está Damasco. Está esa ciudad. Dice el verso 24, porque aunque el ejército de Siria había venido, pues ahí está Siria, ¿no? Con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Ahí está el juicio, no se arrepintieron. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, no lo mataron, lo dejaron bien herido, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote. Entonces la gente que vio todo lo que hizo Joás, lo ven herido, lo ven débil, y dicen, oye, ¿no respetaste al que te salvó la vida y te puso por rey? Entonces, ¿qué hicieron con él? Lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron también en la ciudad de David, qué emocionante, pero no en los sepulcros de los reyes. No le dieron un entierro digno, ¿no? Real, ¿no? Como un rey. Y ves esta historia y dices, a mí me dio como una especie de dolor ver a alguien con tanto potencial terminar mal. ¿No? Dicen por ahí, tan cerca de Dios y tan lejos de Dios, algo así, ¿no? Tan cerca y tan lejos, ¿no? Por tener un corazón malo. Uno que nunca maduró. Dice el verso 26, los que conspiraron contra él fueron, hasta el nombre les pone Zabad, hijo de Simead Amonita, fíjate, una monita, hijo Zabad, hijo de Simrit, moabita, ¿no? ¿Te acuerdas de los moabitas? Ruth la moabita, ¿no? Y bueno, todos estos, tanto a recordar que los amonitas y los moabitas eran descendientes de Lot, ¿no? De una de las hijas de Lot. Dice el verso 27, en cuanto a los hijos de Joás, ¿no? ¿Te acuerdas que tuvo varios hijos porque le dio 2 esposas Joiada? Le dio 2 esposas. Y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia de los libros de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está Joás. Creo que
Debemos de orar por nuestros hijos. Debemos de orar también por nuestras autoridades. Debemos también obedecer y destruir todos los ídolos de nuestra vida. Es esencial, ¿no? Y no estamos hoy, esta noche, somos poquitos aquí, pero no estamos por casualidad. Estamos los que deberíamos de estar. Y Dios, es su palabra, Dios ha hablado esta noche, ¿no? Y yo creo que son esos temas, la importancia de poder orar por nuestras autoridades, orar por nuestros hijos, por supuesto. Darles ejemplo, ¿no? Pero no solamente necesitan nuestro ejemplo, tuvo buen ejemplo Joás, también necesitan nuestras oraciones y que clamemos a Dios, ¿no? Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar y nadie está exento. Y a veces ni las mejores recetas ni las mejores influencias garantizan nada. Entonces es espiritual. Hay alguien que quiere destruir las vidas, las familias, el reino de Dios, ¿no? Y aunque la victoria está segura y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, en el camino Satanás va a hacer todo lo posible por zarandear y por lastimar a algunos y agarrar a los blandengues como Joás, ¿no? Que no conoció a Dios y que quiso agradar más a los hombres que a Dios, ¿no? Padre, gracias te damos esta noche por recordarnos tu soberanía y tu poder, Señor, para preservar la descendencia de David, para que tu promesa del pacto se cumpliera y Jesús, tu Hijo, pudiera venir, poner sus pies sobre esta tierra, ir a esa cruz, derramar su cuerpo y su sangre, recibir toda la ira y toda la justicia sobre de sí mismo, beber la copa de la ira, Dios, para darnos salvación. Y no solamente vino para darnos salvación, Dios, sino también para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a destruir todo mal que hay en nuestras vidas, danos el poder y la facultad de caminar en santidad, en integridad, de tener tus pensamientos, de hacer tu voluntad. Danos el coraje, la valentía, las fuerzas, Señor. Danos, Señor, de ese celo, de ese vigor, de esa pasión y de esa valentía que hubo, Señor, en Joiada y en su esposa, Señor. Haznos más así, Señor, por amor a tu nombre, Señor, y por amor a tu Hijo. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.